Vamos a comenzar con nuestro tema de hoy con una oración. Muy bien. Vamos a invocar la presencia del Espíritu Santo entre nosotros y que Él nos acompañe junto con sus ángeles para que podamos tener nuestra mente despejada y atender a las verdades eternas. Oremos. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, en el nombre de Jesús, queremos elevar esta plegaria para implorar, Señor, tu promesa, y donde dos o más estén en el nombre de tu Hijo amado, allí se forma una iglesia. Amén. Señor, en este momento suplicamos la presencia del Espíritu Santo en nuestros corazones, que pueda impresionar verdades y que podamos crecer y acercarnos más a nuestro único modelo que es Cristo Jesús. Amén. Amén. Lo rogamos y suplicamos. En nombre de Jesús. Amén. 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 Bien. Otra vez, a mí me gusta mucho dar la bienvenida, ¿no? Claro que sí. Siéntanse todos delante de la presencia del Señor. Hoy tenemos un tema de servidor, le toca compartir, que es en el mundo, pero no del mundo. Y lo voy a basar este tema en Hebreos, capítulo 11, versos 13 al 16. Abramos nuestras Biblias. No voy a bajar, porque ha fluido. Capítulo 13. Hebreos 11, verso 13. En adelante. ¿Qué dice así? Conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo, y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Él no está hablando de todo lo que conocemos como la galería de los héroes de la fe, de toda la Biblia del Antiguo Testamento, ¿no? Todos los grandes patriarcas y profetas. Pablo nos dice que ellos lo miraron de lejos, creyéndolo, ¿sí? Saludándolo, pero confesaban que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, la patria celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarles Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Amén. Amén. El concepto bíblico para el cristiano, entre otros conceptos bíblicos, es que somos extranjeros y peregrinos. La Biblia llama a sus hijos, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, que nosotros no somos de aquí, ¿sí? Nosotros estamos de paso en esta tierra, que somos de otro lugar. Aunque nacimos, vivimos aquí y morimos aquí, la Biblia nos dice que nosotros, los cristianos, somos de otro lugar. ¿Por qué? Hay un libro del cual recomiendo leer, que es de un autor inglés llamado John Bunyan. Se escribió hace aproximadamente 400 años. Y el libro se llama El progreso del peregrino. Creo que muchos lo conocerán. Recomiendo a aquellas personas que no lo tengan, a que lo consigan. Lo voy a poner en el grupo. A mí me gusta compartir literatura. Este libro lo leí cuando tenía 18 años. Y puedo decir que este libro cambió mi vida. Es de un pastor evangélico, estuvo preso por su fe en Inglaterra, y en la cárcel él escribió este libro. El progreso del peregrino narra la vida y experiencia de cualquier cristiano o cristiana. El resumen de esta historia se puede resumir de esta manera, y lo voy a leer, porque vale la pena leer este resumen.
La historia comienza en un infausto lugar llamado Ciudad de Destrucción, en la cual Cristiano habita en compañía de su familia, esposa e hijos. Cristiano, es el personaje central, aparece en escena con un libro en sus manos, vestido de harapos, con los ojos llenos de lágrimas, lamentando la noticia que ha recibido por medio de este misterioso libro, a saber que su ciudad, la ciudad de destrucción, será destruida con fuego del cielo y todos sus habitantes serán llevados a juicio por sus crímenes contra el rey más justo. Desesperado, Cristiano trata inútilmente de persuadir a su familia de abandonar esta ciudad para salvar sus vidas, pero ellos, mostrando un profundo desinterés en sus palabras, lo tildan de loco y enfermo. Ante tal situación, desesperado, Cristiano sale al bosque para llorar su ruina, cuando súbitamente un hombre llamado Evangelista, el que porta buenas nuevas, le trae buenas noticias, se acerca a él con un mensaje radical que, a saber, huye de la ira venidera, la cual caerá sobre la ciudad, y también le dice que escape rumbo a la ciudad celestial, hogar del más justo de los reyes, sin pensarlo ni un minuto y ante la posibilidad de escapar de tan nefasto destino. Cristiano comienza su peregrinaje hacia la salvación. Cristiano, que nos representa cada uno de nosotros, se haya perdido entre diversas opiniones, pero escucha a este hombre. Después de marcharse en el pantano de desaliento, luego se topa con un hombre que le hace desviarse de su camino. Siente que ha fallado y que no debe seguir así. El evangelista lo encuentra otra vez y le hace ver su error. Llega con él a la puerta donde buena voluntad le hace entrar y le conduce al hogar de intérprete. Son todos personajes. Allí a Cristiano le enseñan cosas indispensables y el camino hacia la hermanita Mercedes levantó la mano, ¿puede ser? Sí, pero termina, hermano, era para hacerle una pregunta. Vale, cómo no. Cristiano se haya perdido entre diversas opiniones, pero escucha a este hombre después de marcharse en el pantano de desaliento. Luego se topa con un hombre que le hace desviarse de su camino, se encuentra con Evangelista y le hace ver su error. Llega con él a la puerta de buena voluntad, le hace entrar y le conduce al hogar de intérprete. Hasta ahí llega. Allí le enseña cosas indispensables y el camino hacia la cruz. Es en la cruz en donde la carga inicial que tenía el protagonista se le cae y se le otorga el derecho a la ciudad celestial. Al cruzar el collado de dificultades, llega a un lugar donde los leones atemorizan a este hombre. El portero le dice que no tenga temor de ellos, que está ahí para probar la fe de los peregrinos. Una vez dentro se encuentra con unas doncellas que le interrogan y le hacen un examen a Cristiano. Es en ese lugar donde Cristiano se prepara con una armadura especial para la parte más importante de este libro, la pelea con el mismo diablo Apolión. Bunyan, su autor, describe de manera detallada esta lucha y cómo sale librado de ella Cristiano. Al atravesar el valle de sombra de muerte, ve a lo lejos a alguien cuyo nombre es Fiel. Llegan a un paraje llamado Feria de Vanidad, en el cual los habitantes encarcelan a estos peregrinos por no haber comprado nada proveniente de ese lugar. Algo similar a lo que le pasó a Pablo y también a sus discípulos en Éfeso. No eran de ese lugar, no eran bienvenidos. Y lo encarcelan. Cristiano sale del cepo, pero Fiel es llevado a la hoguera. Luego conoce a alguien llamado Esperanza. Juntos caminan hasta llegar a un sitio llamado Campo de la Vereda. La negligencia les condujo cerca del Castillo de las Dudas y son llevados al calabozo por un gigante llamado Desesperación. Escapan de ahí empleando las llaves de las promesas, arriban pronto a la tierra de Beulah y cruzan el río de la muerte que se interpone entre ellos y la ciudad celestial. Más adelante llegan hacia su destino final, la ciudad celestial. Y como se dice en estas ocasiones, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia.
La experiencia que tiene el cristiano es la que tenemos cada uno de nosotros en nuestra vida personal y la lucha que tenemos con la duda, el desaliento, la desesperación contra nuestro prójimo que a veces no nos entiende, contra nuestros seres queridos y amados que no comparten nuestros principios éticos, morales y que nos llevan al desaliento. Fijémonos que cuando un cristiano llega a un país, se encuentra extraño. Me ha pasado. Yo soy extranjero y he sido extranjero en varios países, pero es algo muy común. Porque allí no encuentra lo que le es familiar, el idioma, la comida, las modas y costumbres, entre otras cosas. En sentido espiritual, este mundo es como un país extraño para nosotros. Si tú quieres seguir a Cristo y tú has entendido que la verdad está en Cristo y que la verdad es Cristo, entonces tú empiezas a observar a tu alrededor que este lugar que se rige en el lugar en que estemos por otros principios, parámetros, costumbres, reglas, hábitos, modas, ponle el nombre que quieras, diferente a lo que tú encuentras en la Biblia. Entonces te sientes que yo acá estoy de más, no me siento bien. Sin embargo, hay situaciones en que ciertos cristianos se adaptan a ese lugar, ¿no? Nosotros nos podemos adaptar a este lugar, a este mundo. Nos podemos acostumbrar. Y para ello tenemos irremediablemente que dejar de pensar en los altos estándares que la Biblia a nosotros nos enseña. Porque el mundo siempre, siempre y siempre otra vez nos va a llevar a estándares de vida inferiores. Siempre nos va a llevar a estándares de vida inferiores en el aspecto moral y ético. Entonces, hay una experiencia en la Biblia de lo que estamos hablando. Resulta que cuando Nabucodonosor destruyó Jerusalén, destruyó Israel en la conquista, él se llevó cautivos. Todos recordamos, ¿no? La historia de Daniel. Pero cuando el rey Belsasar llenó la copa de Dios en el cielo, hubo un juicio porque este rey lo santo lo hizo profano, ¿sí? Con los vasos santos del santuario. Y esa fue ya la última gota que rebalsó la paciencia de Dios y escribió una mano misteriosa en la pared: has sido juzgado, has sido hallado falto, tu reino te es quitado. Esa noche murió y el rey Ciro de Persia, el imperio medo-persa, tomó Babilonia. Y cuando tomó Babilonia, Daniel, ya anciano, había visto que los 70 años de cautiverio habían terminado y que ahora los cautivos de Babilonia pasaban a ser cautivos de Persia o del reino medo-persa. Entonces, como el rey Ciro no le interesaba los esclavos que tenían, o los siervos, o los cautivos de Babilonia, les dio la libertad para que regresaran. Ellos eran extranjeros, habían pasado 70 años, ¿sí? Y cuando esta historia la encontramos en el libro de Esdras y Nehemías, y ciertas partes de Crónicas. Entonces Nehemías él era copero, un hombre de Dios, su puesto de responsabilidad era muy próximo al rey
sí, de Medo Persia. Entonces, en una oportunidad le pregunta al rey, porque el rey conocía que era un siervo de Dios. Y Ciro era también temeroso de Dios. Ya Isaías lo había nombrado por su nombre, que iba a liberar al pueblo de Dios de Babilonia. Entonces, conocía al Dios verdadero y le dice, Nehemías, ¿qué te sucede? Te veo con tu semblante caído, estás acá en la corte real sirviendo vino, pero no eres el de siempre. Entonces le dice, Señor, si tú me permites, yo puedo decirte, me siento mal porque mi patria allá está destruida y deseo reedificar la ciudad y el templo. Entonces, Ciro le pregunta, bueno, ¿cuánto tiempo vas a estar allá? Tanto tiempo. Me parece correcto. Y él firma un decreto de que vuelvan todos aquellos que quisieran. De nuevo, les da la libertad a todos los judíos cautivos. Fíjense que ustedes, cuando ya habían pasado 70 años, esos judíos cautivos cuando Daniel era joven, ya eran ancianos y muchos habían muerto. Y otros habían tenido hijos y nietos en Babilonia. Eran comerciantes, eran artesanos. Se habían, ¿cómo puede decir la palabra? Adaptado a la sociedad de Babilonia tan bien durante décadas que ellos no querían. Hubo muchos que no querían. ¿No? ¿Para qué volver a Israel? Si eso allá es un páramo desierto, es un lugar hostil, un lugar seco, un lugar donde no hay. Acá tenemos todo. ¿Para qué no vamos a ir a Babilonia? Y Nehemías hace una carta, un pedido a la gente que aquellos que quisieran regresar para edificar la ciudad, el templo, los muros, la plaza, es decir, volver a hacer de nuevo la ciudad que había sido destruida, que ya estaba ocupada por toda la gente de alrededor. Entonces era una obra muy difícil, ¿no? A veces el Señor nos llama a salir de la comodidad, como siempre decimos, nosotros como puestos avanzadas, no nos quede decir otra porque es la verdad, a un lugar un poquito difícil para que trabajemos y podamos servir al Dios verdadero. Esa era la intención de Nehemías, ¿no? Y muchos no quisieron. Dijeron, no, váyanse ustedes, yo tengo acá mi negocio, tengo acá mi taller, tengo acá mi familia, tengo acá mis hijos, tengo acá mis nietos, ¿a dónde me voy a ir? ¿Para qué? Acá estoy bien, váyanse ustedes. La gran mayoría de los judíos se quedó, porque ellos no se sentían extranjeros en Babilonia. Y ahora no se sentían extranjeros en el reino de los medos y los persas. Esa es una historia bíblica real, ¿no? Los pocos que quisieron volver y regresaron, muchos de la familia de los levitas, especialmente para restaurar el servicio del templo, entre otros, volvieron y con mucha dificultad, lo dice Daniel en su profecía, de las 70 semanas, menciona sobre el inicio muy difícil que tenían que hacer, porque con una mano levantaban las paredes y con la otra, con una lanza y un escudo, se defendían de los agresores aledaños que no querían que los judíos se reinstalaran otra vez ahí. Fueron tiempos tumultuosos, pero Dios bendijo esa obra, ¿sí? Bueno, esa es una historia bíblica que sucede, y vuelvo a decir de nuevo, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, porque la historia se repite continuamente, continuamente. Dios nos llama a que nos sintamos que nuestra patria no es este mundo, nuestra patria es una ciudad celestial. Él nos llama a que el verdadero cristiano tenga ese sentir de que no se identifique, que no se mimetice, que no asimile lo que lo rodea, porque lo va a terminar fagocitando a uno. Y uno ni cuenta se va a dar y va a creer que sigue caminando como cristiano hacia la ciudad celestial,
está viviendo cómodamente en la ciudad de destrucción, como menciona el libro. Hermana Mercedes, ¿tú me querías comentar algo antes de continuar? Sí, hermano, era sobre el libro de Peregrino. Yo es que lo tengo, pero aquí pone que el autor es Juan Bullán. Y aunque lo que ha comentado usted es lo que pone dentro, ¿no? Yo lo he leído ya y hace mucho tiempo y lo he vuelto a coger para releerlo. Pero al decirme el nombre, ¿no? Del autor, ¿no? John Digo, a ver. Bunyan. Bueno, en inglés se escribe Bunyan en español, pero es un ya, ya. en inglés. John Bunyan se pronuncia en inglés. Pues entonces es lo mismo. Exacto, el año 1628 nació él y hasta el año 1688 y lo escribió en la cárcel. Sí, Ese sí, mismo libro. Pasa que, es el mismo, ¿no? sí, El progreso del peregrino. Y él escribió 2 libros. Después escribió el segundo libro donde su esposa cristiana va con sus hijos por el mismo camino que cristiano. ¿Sí? Ese se llama La Peregrina, ¿no? Porque yo lo tengo también. Exacto. Sí. Ese no lo he terminado yo de leer, pero son buenísimos. A mí me gusta mucho. Bueno, igual, este señor tampoco he terminado de leerlo. Comencé a leerlo, pero no he terminado de leerlo. Pero el libro del Progreso del Peregrino es, tú sabes, hermana, es un libro que da unas visiones. Uno se encuentra dentro, uno es el peregrino. Eso iba a decir, que te identificas con la circunstancia por la que está viviendo, ¿no? Y está muy bien. Sí, la edad que tengas, en el lugar en que estés, en el idioma en que lo leas, si eres cristiano, ese libro te habla a ti, porque está narrando tu historia. Sí. Está narrando tu peregrinaje en este mundo. Pues eso era, hermano, gracias. ¿Cómo no? Entonces, el rey Ciro, ¿sí? Cuando tomó el control de Babilonia y pasó a controlar toda la Mesopotamia, él le da la libertad. Y estos judíos eligieron, muy pocos, no muchos, la gran mayoría se quedó en Babilonia a terminar su historia y se perdieron, o sea, se perdieron en el sentido de que no continuaron su historia religiosa en Israel y se mimetizaron y ahí quedaron, ¿sí? Entonces, se les perdió de vista, por así decirlo, a todo ese vasto grupo que quedó. Y después se volvió a reconstruir la ciudad con los que quisieron regresaron, trabajaron y volvió de nuevo Israel a ser, obviamente, el pueblo de Dios en Jerusalén, ¿no? Entonces, en la carta a los romanos, si leemos en el capítulo 12, versículo 1 y 2, dice así: Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Aquí nos está diciendo el apóstol Pablo que nuestros cuerpos deben ser presentados ante Dios, ¿sí? Como un sacrificio vivo. ¿Qué es un sacrificio vivo? Cuando el judío llevaba un corderito, no podía llevar cualquier cordero. Tenía que ser un cordero seleccionado, lo mejor, no tenía que tener defecto, tenía que ser, o sea, no podía llevar un cordero manchado, ni nada que se le parezca, ¿sí? Porque si no, no iba a ser aceptado por Dios. Se tenía que tener características específicas. Dios a nosotros nos dice que nuestro culto, que debe ser racional, no emocional, no digo que las emociones sean malas, pero las emociones tienen que estar sujetas a la razón. Entonces, nuestro culto debe ser, nuestro servicio a Dios debe ser que nuestro cuerpo, ¿sí?, sea presentado de manera correcta para ofrecer un culto que está obviamente consciente, un culto racional, ¿sí? Para que podamos nosotros, con esta base, no poder conformarnos a este mundo, sino que debemos transformarnos
Cuando nosotros renovamos nuestro entendimiento, ¿qué significa renovar nuestro entendimiento? Significa crecer en gracia y en conocimiento. Cuando nosotros estamos estudiando la palabra de Dios, tenemos una vida piadosa, nuestro entendimiento se va increciendo, va creciendo en gracia y en conocimiento. Y ese elemento es indispensable para que nosotros podamos ir transformando, ¿no? Para que así nosotros podamos entender cuál es la buena voluntad que Dios tiene para nosotros, que de por sí es agradable y es perfecta. Y una de las formas, nos dice Pablo, que podamos entender la voluntad agradable y perfecta de Dios, es que no debemos conformarnos a este mundo. Porque este no es nuestro mundo. Yo he nacido en tal país, tú naciste en tal país, él nació en tal país. Todos tenemos nuestra nacionalidad. Pero espiritualmente, nuestra capacidad de poder razonar espiritualmente, Dios nos dice, ustedes pueden haber nacido en el país, pero la patria final de ustedes no es en ese mundo como lo concebimos hoy. Nosotros somos de otro mundo. Nuestra forma de pensar, cuando Dios nos transforma y nos hace entender su voluntad agradable y perfecta, nos quiere decir, ustedes tienen que estar conmigo, con los ángeles, con seres perfectos. Para que ustedes entiendan eso, no tienen que adaptarse a este mundo. En primera de Pedro, capítulo 2, dice así: Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Él nos dice, Pedro acá, que como a extranjeros y peregrinos, yo les ruego. O sea, no le estoy hablando como a seres, llamémosle babilonios, llamémosles egipcios, yo no le estoy llamando a ustedes como el mundo los llama. Yo lo estoy llamando a ustedes como extranjeros y peregrinos. Porque nosotros, para el cielo, nosotros somos extranjeros y peregrinos. ¿Sí? Pero nos dice que nos abstengamos, ¿sí?, de los deseos carnales. Si hay algo que en este mundo vamos a tener, es justamente placer desmedido, a veces impropio, otras veces aberrante, porque el mundo ofrece eso. El príncipe de este mundo, que se adueñó de manera injusta de la autoridad de este mundo, impone sus reglas, impone su estilo de vida, impone su sistema de vida. La ley del más fuerte. Si uno ha leído la Biblia satánica de Don LaVey, creo que es el nombre de este hombre, en Estados Unidos en la década del 60, escribió una Biblia, y él menciona, entre otras cosas, que lo que él propone, o lo que Satanás propone, es que nosotros no seamos débiles, que no ofrezcamos la mejilla. Si alguien te pega, devuélvele. Este mundo no es de los cobardes, este mundo es de los valientes y de los que tienen realmente voluntad de superación. Que este mundo es para aquellos que no tienen misericordia, aquellos que tienen un corazón cruel, de los más fuertes.
Bueno, esos son, entre otros, valores morales de este mundo. Y si tú hablas con ciertas personas que manejan cierto poder y prestigio en la sociedad, esos valores son los que a ellos los guían. Por eso son ellos los que toman decisiones en el gobierno, en las empresas. ¿Tú te das cuenta? ¿Tú te das cuenta que este mundo cada vez está peor? Porque esos valores son los que a ellos los enriquecen más a costa de lo que saben, ¿no? De la pobreza de todos. Pero ese es el mundo. Y los deseos del mundo es complacer a la carne. Para el mundano no hay vida espiritual y no hay deseo de que haya vida espiritual. Pero los cristianos tenemos este mandato de Dios que nos abstengamos de los deseos de la carne, que batallan internamente, ¿sí?, en nuestra alma. Y que mantengamos buena nuestra manera de vivir entre los que no creen. Nosotros debemos dar testimonio, y lo damos. Les puedo asegurar, mis queridos hermanos, que nosotros damos testimonio en silencio con gente que quizás ni le hablamos de la verdad, de Cristo, de los mensajes de los tres ángeles, pero ellos saben, ¿sí?, nuestra forma de ser por nuestro comportamiento, por nuestros modales, por la forma en que podemos tratar a los demás. Que si somos de Cristo, establecemos una diferencia. Y ellos notan esa diferencia. Dice, para que en los que murmuran de vosotros como malhechores, ¿sí?, glorifiquen a Dios en el día de la visita. En el día del juicio de Dios, ¿sí?, ellos van a glorificar. La hermana Joy menciona que en esos días, donde ya toda la suerte estará echada para todo el mundo, los impíos se postrarán delante de los sellados, admitiendo que ellos estaban equivocados. Y van a reconocer que han luchado contra algo en lo que ellos nunca iban a poder vencer, que es contra la verdad. Pero ya será tarde, porque ellos van a considerar nuestras buenas obras. En 1 de Juan, capítulo 2, dice así: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Acá no se trata de, en mi humilde opinión, creer que amar al mundo significa amar mi país, amar mi patria. No. En sentido espiritual, amar al mundo es amar lo que el mundo te ofrece como alternativa para lograr tu felicidad. Y Juan nos dice, no ames eso que el mundo te da para que tú puedas y creas que llegarás a ser feliz. En el primer renglón podemos poner el dinero. Todos andamos corriendo atrás del euro, todo el mundo. O atrás del dólar, atrás del peso, como quieran. Todos estamos corriendo atrás de él. Y Juan dice, no hagas esa carrera. Todos estamos detrás de una posición social. ¿Por qué? Porque nos da respeto y autoestima social. Y él nos dice, no ames. Eso lo busca el mundo y lo aplaude y lo aprecia el mundo. Todos queremos ser lindos y jóvenes, vamos a decirlo, ¿no? No queremos envejecernos, siempre queremos tener la primacía en todo. Los valores de Dios no son eso. Esos son los valores del mundo. Fíjese que Jesús nos dice, en el mundo las cosas funcionan así,
Pero en el reino de los cielos no es así. Si tú quieres ser primero, vete al final de la fila, al final, el último. Bueno, cuando tú te vas a hacer el último de la cola, para Dios tú eres el primero. Porque tú, hasta el último, vas a ser el siervo. Pero siendo siervo, para Dios eres el primero. Acá no. Acá nadie quiere tener un trabajo denigrante, ¿no? Limpieza, los trabajos socialmente que se le llama de baja categoría. Nadie quiere hacerlo. Y si uno va a un país, siempre ese país lo van a hacer los extranjeros, porque no le queda otra. Porque estas son las reglas del mundo. Cuando tú vas a querer estudiar, vas a querer estudiar una carrera que te dé prestigio. Amén de que si te da una salida económica, también, ¿no? Porque nosotros nos manejamos por los valores de ese mundo. El mundo que nos dice, tú tienes que rendir culto a tu persona, culto a tus ideas, culto a la moda, culto a las costumbres. Y si tú no te inclinas a ese culto, ¿sí? A ese show del ego, o a ese show del narcisismo, tú vas contra la corriente. Porque esas son las cosas que el mundo puede ofrecer, y nada más que eso, ¿eh? El mundo no ofrece más. Entonces fíjense que en la enseñanza que Jesús nos dice cuando los fariseos daban su limosna en las plazas para que todo el mundo los viera y ponían buen dinero, y la gente lo miraba y decía, qué hombre tan consagrado y encima generoso. Y si alguien daba menos y él daba más, la atención era para él. Y Jesús le dice, ve, lo que él recibió son alabanza, pero es todo lo que va a recibir. No va a recibir nada más que eso. Hasta ahí llegó su recompensa. Ese es el límite de su recompensa, las alabanzas. Pero vino una viuda, hizo la última monedita que tenía, que ni siquiera separó para su comida. Pero él también ella dio, poquitito. Y Jesús dice, ven, ella dio más que todos. Porque ese que dio mucho dio de lo que le sobra. Él no dio nada de lo que le pusiera a él en una situación desfavorable. No, él dio lo que le sobra. Que tiene un buen pasar, sí, pero le dio lo que le sobra. Esta señora dio todo. Y esa mujer fue llamada grande. Esa es la forma en que el cielo aprecia a sus hijos. Continúo leyendo en Juan capítulo 2, en primera de Juan. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo mismo. ¿Tú tienes deseo de parecerte hermosa o hermoso? Ese deseo de que, ¡ay, qué lindo que estoy, qué linda que me queda el peinado y bla, 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 bla! Ese espíritu es de acá. No es de Dios. Al contrario, Dios desea que tengamos una belleza espiritual, una belleza de comportamiento, de modales, de amor, de respeto, ¿sí? De servicio. Esos son los valores que hermosean y embellecen a una persona para el cielo. Y después nos dice Juan, y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ser cristiano y advenedizo es una tarea que no es fácil. O sea, ser peregrino tampoco, porque siempre estamos, no sé quién ha viajado y vivido en otros países que no sea su país.
Yo levanto la mano porque he sido. ¿Alguien más? Hermano Arturo, ¿tú has vivido en otro país? Vivir lo que es, digamos que estableciéndome y eso, no. Solamente la única diferencia es otra isla, pero no es lo mismo porque Es el mismo país. es el mismo país. Claro, exacto. No fuiste, claro, tú no puedes ser extranjero en España, ¿no? Exacto. Pino, no te escuchamos. Perdón, que sí, que yo he vivido en Marruecos. Bueno, Marruecos, He pasado temporadas en Venezuela. claro, también. Conozco Venezuela, viví en Venezuela, también. Ajá. ¿Alguien más? Bueno, la hermana Isabel, que ella vive en Italia, ella es extranjera, ¿sí? La hermana Selmira es de Colombia y vive en Suecia, es extranjera. Y aquello que ellos hayamos tenido la experiencia de vivir en otros países, sabemos lo que es sentirse, como en Argentina decimos, sapo de otro pozo. Porque no nos encontramos con lo que nos gustaría encontrarnos como en otros países, ¿no? Con el acento, la confianza, las leyes de ese país, etcétera. Y en cierta manera, en muchas ocasiones se torna hasta un poco hostil, hasta que nos acostumbramos y todo lo demás. En la vida espiritual a nosotros nos pasa, dice la Biblia, lo mismo. Cuando tú vives una vida plena en Cristo, tú te sientes mal en este mundo. Cuando tú vives una vida cristiana consagrada, tú estás esperando que venga Cristo. Estás deseando que venga Cristo, que se termine esto, que de una vez por todas se acabe, que tenga que pasar lo que tenga que pasar. Pero Señor, por favor, ven, porque esto ya no da para más. Ya no se puede más. Y vamos hacia ese tipo de expresión en poco tiempo. ¿Qué tiene que pasar, Señor, para que tú vengas? Porque esto ya no lo soportamos más. Y cuando se levante esa persecución a aquellos que no solamente no se amoldan a este mundo, sino que denuncian el modo de vivir de este mundo por medio de amonestaciones, por medio de prédicas, por medio del ejemplo, ¿sí? Entonces, veremos lo que significa ser extranjeros, peregrinos y advenedizos. Porque nuestra vida es obviamente en nuestra mente, no está para este mundo, nuestra vida tiene que estar vivida en otro sitio. Porque nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Jesús en el capítulo 17 de Juan menciona en la oración que hizo, dijo, no te pido que lo quites del mundo, que sería lo ideal, pero no, porque tenemos que ser luz del mundo, pero sí que lo cuides o lo protejas del mal. Esa es la promesa que tenemos nosotros del Señor Jesús. Él oró por nosotros, oró por mí, por él, por cada uno de nosotros. Porque dijo, oro por estos mis seguidores, mis discípulos, y por los que creerán en él, en ellos. Los que creerán en mis palabras, predicadas por ellos. Y nosotros estamos en esa lista. Jesús oró por cada uno de nosotros para que seamos preservados del mal. Porque este mundo cada vez está peor y se va a convertir en un lugar invivible. Primero para los cristianos. Y cuando vengan los juicios de Dios, ya sin mezcla de misericordia, será invivible también para los impíos. Y ellos nos querrán destruir, perseguir y matar porque creerán que nosotros somos los culpables de todo lo que les pasa a ellos. Está escrito. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. En Filipenses 2 dice así. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido,
no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Si hay una generación de las decenas o cientos de generaciones que han pasado desde que se escribió esta carta hasta hoy, creo que esta es la generación que más se adapta a este mensaje y en el que más necesitamos seguir este mensaje. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su propia voluntad. Debemos ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor. Cosas impresionantes van a suceder. ¿Y qué dice la mensajera del Señor? ¿Tiene algo ella que opinar? Mucho. Tiene que opinar mucho. Ella dice así en el libro La Maravillosa Gracia, capítulo Ciudadano del Cielo. En Efesios 2:19 ella menciona: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Y leo lo que la sierva del Señor nos dice. Los hijos de Dios, el verdadero Israel, aunque dispersados entre todas las naciones, no son sino advenedizos en la tierra, y su ciudadanía está en los cielos. La condición para ser recibidos en la familia del Señor es salir del mundo, separarse de todas sus influencias contaminadoras. El pueblo de Dios no debe tener vinculación alguna con la idolatría bajo cualquiera de sus formas. Ha de alcanzar una norma más elevada. Debemos distinguirnos del mundo, y entonces Dios dirá: os recibiré como miembros de mi familia real, hijos del Rey Celestial. Como creyentes en la verdad debemos diferenciarnos en nuestras prácticas del pecado y los pecadores. Nuestra ciudadanía está en el cielo. Debiéramos comprender más claramente el valor de las promesas que Dios nos ha hecho y apreciar más profundamente el honor que nos ha dado. Dios no puede dispensar mayor honor a los mortales que el de adoptarlos en sus familias, dándoles el privilegio de llamarlo Padre. No hay ninguna degradación en llegar a ser hijos de Dios. Somos extranjeros y peregrinos en este mundo. Hemos de esperar, velar, orar y trabajar. Toda la mente, toda el alma, todo el corazón y toda la fuerza han sido comprados por la sangre del Hijo de Dios. No hemos de creer que tenemos el deber de usar un ropaje de peregrino, precisamente de un color o de una forma tales, sino que hemos de emplear el atavío prolijo y modesto que la palabra inspirada nos enseña a usar. Si nuestros corazones están unidos con el corazón de Cristo, tendremos un deseo muy intenso de ser vestidos de su justicia. Nada se colocará sobre la persona para atraer la atención o para crear polémica. Cristianismo, ¿cuántos hay que no saben lo que es? No es algo que nos ponemos encima en forma externa. Es una vida infundada dentro de nosotros por la vida de Jesús. Significa que estamos usando el manto de la justicia de Cristo. Amén. Amén. Creo que más claro no puede ser. Y en la matutina, la hermana Juárez nos dice, sábado 12 de junio, la preparación para el cielo, en un minuto, sí, que nos dice así: pero anhelaban una ciudad mejor, Hebreos 11:16, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. A veces pienso y digo, no sé si a ustedes les pasa, mis queridos hermanos, pero ustedes, la hermana Juárez nos aconseja que nosotros nos explayemos en las esperanzas y las promesas ya de la eternidad. Hay momentos en los que a mí me arroba de profunda solemnidad cuando Jesús nos dice que ella vio en visión que hay una mesa de kilómetros
cuando llegan al cielo, la multitud, todos los salvos, entran al cielo, los ángeles los reciben con cantos de alegría y alabanza, y nosotros, aleluya, aleluya. Y después de 7 días de viaje normal, tenemos hambre. Y se prepara la fiesta de boda y la cena del Cordero. Y él, dice la hermana Huay, él mismo nos servirá a nosotros. Y él menciona que el Señor Jesús se arremanga y él nos va acomodando a nosotros, a cada uno, y nos va sirviendo. Personalmente, me cuesta mucho aceptar el Dios a quien yo creo, el Dios que me ha salvado, me salva, tenga que servirme a mí en la mesa. Y va a ser un momento tan solemne, ya quedó atrás todo lo malo quedó atrás y se nos abre la eternidad junto con todos los salvos. Y lo único que podremos exclamar es, la gloria sea a Dios y al Cordero, por los siglos de los siglos. Todo esto es por ellos. Y si estamos acá, es por nuestro Señor Jesucristo. Y que muchos de los salvos se quitarán la corona y la pondrán a los pies de Jesús. Señor, tuya es la victoria. Y Él nos tomará de nuevo la corona y nos la pondrá y nos dirá, buen siervo y fiel. Y en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pongo. Porque esa es nuestra ciudad, ese es nuestro sitio, ese es nuestro lugar, si nos mantenemos fieles. No es este mundo. Y a veces ruego al cielo que acelere lo que tenga que pasar, que esta agenda 20, 30, 27, 25 y las que haya, que se acelere para que una vez por todas termine este mundo que ya no da más y que dé paso a una experiencia de prueba para el pueblo de Dios y también que sea una experiencia de zarandeo, una experiencia de tamizado, de lo que no sirve afuera y lo que sirve santificado, y que el Espíritu Santo termine a través de los suyos esta obra de la predicación y que pronto podamos ir a esa tierra nueva que el Señor ha preparado para cada uno de nosotros. Otra de las experiencias es, no sé si a ustedes alguna vez les ha tocado pensar qué significaría caminar por calles de oro. Una ciudad donde tenga calles de oro. Oro bruñido, casi transparente. Y los salvos caminarán por allí y mirar. Es algo que excede la mente y la imaginación, al menos la de este servidor. Pero el Señor lo ha prometido. Y como si Él lo ha prometido, hermano, hermana, dalo por hecho. El Señor lo cumplirá. Y esa es la esperanza que nosotros tenemos, que este mundo no es nuestro lugar, no es nuestro sitio. Nosotros estamos aquí de paso. La hermana Juan nos dice, profesamos ser peregrinos y extranjeros en la tierra, y vamos a un país mejor, el celestial. Si es cierto que no somos sino peregrinos aquí, que viajamos hacia una tierra donde solo pueden morar los santos, considerémonos como nuestra primera ocupación el conocer ese país. Preguntaremos diligentemente en cuanto a la preparación necesaria, los modales y carácter que debemos tener a fin de ser ciudadanos allí. Jesús, el rey de ese país, es puro y santo. Ha ordenado a sus seguidores, sed santos porque yo soy santo. Si en lo futuro hemos de asociarnos con Cristo y los ángeles sin pecado, debemos capacitarnos aquí para esa compañía. Esta es nuestra obra suprema, dice la mensajera del Señor. Toda
Otra consideración es de menor importancia. Nuestra conversación, nuestra conducta, cada uno de nuestros actos debieran ser de tal naturaleza que convenzan a nuestra familia, a nuestros vecinos y al mundo que esperamos ir pronto a un país mejor. La tierra hacia la cual viajamos es en todo sentido mucho más atrayente de lo que fue la tierra de Canaán para los hijos de Israel. ¿Qué detuvo su progreso precisamente a la vista de la buena tierra? Las dificultades ante ellos no eran tan grandes como las que habían encontrado previamente. El gran obstáculo estaba en ellos mismos. Fue su propia y determinada incredulidad lo que los hizo volverse. No estuvieron dispuestos a arriesgar nada por las promesas de Dios. La historia de los hijos de Israel está escrita como una amonestación para nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Por así decirlo, estamos en los mismos bordes de la Canaán celestial. Si tenemos fe en las promesas de Dios, mostraremos que no vivimos para este mundo, sino que nuestra primera ocupación es prepararnos para esa tierra santa. Esa es la promesa que el Señor nos ha dado a nosotros. Y debemos preparar nuestros caracteres, porque relacionarnos con seres santos y perfectos, como estamos hoy, no es viable, no es posible. Y el Señor nos invita a que nos preparemos, porque Cristo viene pronto y el tiempo es corto. Que el Señor nos bendiga y nos prepare, porque pronto dejaremos de ser peregrinos y advenedizos, extranjeros. Hermanos, pues entonces. Sí, hay una experiencia que todos, subjetivamente, cada uno, tu persona, experimenta cuando se vive lo que acabamos de oír de la palabra de Dios y explicar de nuestro hermano Gerardo. Y es toda persona, cualquiera de nosotros, de este ser humano, de este ser terrenal, de los seres humanos, que se agarra a este mundo, entra en el túnel de la tristeza, del miedo y de la desesperación. De ahí cuántos suicidios y cuántas leyes. Estoy pensando en el aborto, la eutanasia, etcétera, de las naciones y de la política, etcétera. Es la experiencia de estar pegado a este mundo que produce un miedo tan tremendo que hasta te vas corriendo hasta la muerte por huir de él. Sin embargo, la fe en nuestro Señor Jesucristo, la palabra de Dios que nos ha regalado para nosotros, que quiere decir amar este mundo venidero que Dios nos ofrece si vivimos como hijos e hijas de Dios. Vivir aquí, en esa esperanza, desaparece todo miedo. Os lo puedo decir como una experiencia personal. Desde que yo he venido aquí a este puesto de avanzada, que he renunciado a todo, que vine diciendo a mis familiares y conocidos, me voy a morir de frío, pero voy a morir por el Señor, aparte de la persecución y todo lo que sabemos. He venido aquí para ganar desde aquí la gloria y ayudar a mis hermanos a ese mundo extraordinario. Os puedo decir que no tengo miedo a la muerte. Es mi experiencia personal aquí en el puesto de avanzar. Amén. Amén. Que el Señor nos bendiga grandemente. Gracias, hermano, por tu palabra. Ya somos dos. O tres, porque mi esposa también está ahí. Que el Señor nos bendiga grandemente. Que el Señor nos haga fuerte. Y que el Señor Amén. rejuvenezca en nosotros un nuevo ser que desee y que luche por esa patria celestial, que es nuestra patria. Allá tenemos nuestra ciudadanía. Y que aquí Amén. nada de paz. Y este mundo de dolor pronto, pronto terminará. Pero los que hacen la voluntad del Señor permanecen para siempre. Y nos Amén. vemos, pero en ese mundo feliz. Que el Señor nos bendiga grandemente. Feliz sábado. Igualmente. El Espíritu Santo haga una obra efectiva en el corazón de cada uno, de todos nosotros. Amén.
en mi deseo. Amén. 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 Un abrazo grande para todos, que tengan muy feliz sábado. Muchas Gracias. Un abrazo muy grande. Gracias por el Feliz servicio. sábado. Gracias. Feliz Gracias. sábado Un para abrazo a todos. todos. Igualmente, para Gracias. todos. Unidos en espíritu Una feliz y unidos en el amor. tarde de la distancia, mis queridos hermanos. Amén. Amén. Hermanita Mercedes, hermanita Estermida, Paco y Justa, hermanita Isabel, hermana Raquel, hermana Pino, Arturo, Pilar, hermano José Antonio. Cristo viene pronto. Amén. Amén. Maranata. Gloria a Gracias. Dios. Gloria a Dios. Feliz sábado y hasta la otra semana. Que pasen un hermoso sábado. Igual. Igualmente. Feliz Gracias. semana. Seamos. Hasta luego.